para que le demos todas las garantías electorales a todos los candidatos que se inscriban, para que vengan todas las comisiones internacionales en coordinación con el Poder Electoral. ¿Cómo está? En el aire, temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta Twitter para que se ponga a tono con ella y participe. Aquí está, la coalición liderada por Washington atacó posiciones del ejército árabe sirio presuntamente en defensa de los kurdos. ¿Qué hace Estados Unidos sobrevolando Siria si el gobierno de Damasco nunca ha solicitado su colaboración en la lucha antiterrorista? Participe, tiene la posibilidad de hacerlo durante la próxima media hora. Mientras le contamos que Venezuela calienta motores de cara a las elecciones presidenciales pautadas para el 22 de abril por el Consejo Nacional Electoral, pese a negarse la oposición a firmar lo ya acordado, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En paralelo avanza la gira del canciller Jorge Arreaza, quien recibe muestras de solidaridad de los pueblos de la región. Ese es nuestro primer tema del día. Tras oficializar el CNE la fecha y cronograma de las elecciones presidenciales, el presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición de otorgar las garantías necesarias a cuantos observadores internacionales quieran venir a este país. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado venezolano informó: Venezuela está abierta a dar todas las garantías necesarias y recibir a todos los observadores internacionales que quieran venir a la nación. Más que a inspeccionar, podrán aprender del impecable sistema electoral construido en la nación. Pero hay reacciones internacionales. Rusia celebró la realización de comicios presidenciales el próximo 22 de abril en Venezuela. Citamos palabras de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, quien dijo: sostenemos que la votación en los centros electorales sería la mejor manera de expresar la libertad de elección. Y consideramos que la tarea de todas las fuerzas políticas responsables es favorecer a que el pueblo en Venezuela manifieste su voluntad de forma organizada y pacífica. Mientras continúa en receso indefinido el proceso de diálogo, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español y acompañante internacional en estas conversaciones, hizo un llamado a los representantes de la oposición venezolana a firmar el acuerdo de paz y convivencia que había sido previamente pactado con el Ejecutivo. Vamos a leer parte de su misiva. Le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado. Esther Yáñez desde Caracas nos amplía. Saludos, Esther. ¿Cuál es el panorama un día después de haber anunciado el CNE la fecha y cronograma de los comicios presidenciales en este país suramericano? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Bueno, Venezuela ya está, ya sí que sí, en ambiente completamente electoral. Había mucha expectación para conocer la fecha concreta de estos próximos comicios presidenciales y ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en últimas horas de la tarde-noche salió para comunicar la fecha, 22 de abril, así que ya están todas las dudas despejadas. Y algo importante que dijo también Tibisay Lucena en cámara fue, bueno, que a pesar de que no se había firmado ese acuerdo tan esperado por las partes en República Dominicana, desde el Consejo Nacional Electoral dijo: nos comprometemos como siempre con nuestra tarea constitucional para que las diferencias se diriman mediante el voto. Mensaje muy importante, Rey, que me gustaría resaltar, y también decir algo importante: cuál va a ser el cronograma electoral. Sabemos que el 22 son las elecciones, pero antes quedan 2 meses y medio de mucho trabajo, mucho por hacer, no solamente por parte del máximo órgano electoral venezolano, sino también por parte de los diferentes partidos políticos
políticos que van a presentarse a estas elecciones. Fechas clave, Rey, toma nota, porque va a haber una jornada especial del registro electoral del 10 al 20 de febrero, es decir, todas aquellas personas que quieran inscribirse en el registro electoral, bien porque acaban de cumplir los 18 años y son nuevos votantes, o bien, por ejemplo, porque han cambiado de domicilio y tienen que cambiar el padrón, entonces podrán hacerlo entre el 10 y el 20 de febrero. Otra fecha importante, las postulaciones. Todos aquellos candidatos que quieran presentarse para estas elecciones presidenciales podrán hacerlo ante la Junta Nacional 26 y 27 de febrero. Este es un punto importante, sobre todo de cara a la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición? Se presentará después de no firmar ayer el acuerdo de paz y convivencia en República Dominicana. ¿Quién va a ser su candidato? ¿Lo hará por primarias? ¿Lo hará por consenso? Todas esas dudas todavía están por despejarse, Rey. Y por último, también, ¿cuándo va a ser la campaña electoral? También lo anunció el Consejo Nacional Electoral. Del 2 al 19 de abril será la campaña, la feria electoral acá en Venezuela. También anunció Tibisay Lucena, la presidenta del máximo órgano electoral del país, que se van a celebrar 15 auditorías. Recordemos que el sistema electoral venezolano es uno de los más auditados del mundo. Hay auditorías para que todo transcurra con total transparencia antes, durante y después de los comicios. En total, para estas elecciones presidenciales va a haber 15 auditorías que van a comenzar desde la próxima semana para comprobar que toda la infraestructura tecnológica y todo el sistema electoral funcione correctamente para que no haya, Rey, irregularidades de ningún tipo. Y todo ello, decías, un día después de los diálogos en República Dominicana. El tema electoral era uno de los escollos, de los puntos débiles a tratar en estas rondas de negociación. Todo estaba previsto, se hizo público en ese acuerdo de paz y convivencia que la fecha señalada para que firmasen ambas partes era este 22 de abril. Finalmente, en contra de todo lo que se pensaba, la oposición se levantó una vez más de la mesa y no se acordó por su parte entonces ninguna fecha de cara a estos comicios. Por eso estamos preguntándonos acá en Venezuela, todos los periodistas, qué es lo que va a hacer entonces la oposición venezolana. Muy importante destacar también las reacciones de los intermediarios en este proceso de diálogo, en este proceso de paz. Decía Danilo Medina, el presidente de República Dominicana, que ha sido intermediario en este proceso, que los diálogos quedaban en receso indefinido. Y decía también el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en esa carta que acabas de resaltar, bastante contundente y bastante significativa. Pedía a la oposición, después de 2 años, decía, de duro trabajo, por una convivencia pacífica y democrática. Déjame resaltar uno de estos párrafos de esta carta del expresidente español, Rey, porque decía Rodríguez Zapatero: de manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. Mi compromiso no es dar por perdido el lograr un compromiso histórico en Venezuela. Es por eso que le pido a esta organización que suscriba oficialmente y formalmente el acuerdo. Así que el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, después de 2 años de trabajo, parece que no perdía la esperanza, aunque bueno, no parece, Rey, que a corto plazo estos diálogos se vayan a retomar. Lo que sí que es seguro es que va a haber elecciones presidenciales en Venezuela el próximo 22 de abril. Veremos entonces qué hace la oposición. Tienen hasta el 26 de febrero para decidir qué candidato presentan y si lo hacen por primarias o lo hacen entonces por consenso. Estaremos muy pendientes seguramente acá en Venezuela y por supuesto lo estaremos contando a través de las pantallas de Telesur, Rey. Como se dice acá en Venezuela, Esther, amanecerá y veremos, falta esperar. Muchísimas gracias por toda esta información. Hasta la próxima. Esther Yáñez, nuestra corresponsal en Caracas. Y mientras esto ocurre dentro de las fronteras venezolanas, más allá de fronteras, avanza la diplomacia de paz. El canciller Jorge Arreaza fue recibido por el presidente de Surinam, Desiré Bouterse, quien envió un mensaje al pueblo y gobierno bolivariano. Nosotros y todos los países queremos la paz de Venezuela y mantener este acercamiento como símbolo de paz. Al mismo tiempo, apreciamos la solidaridad. En este momento de dificultades, cuando todo es más difícil, tenemos que ser efectivos para solucionar los problemas, que es difícil. Pero creo que juntos podemos solucionar todos los problemas.
Vuelve nuestra pregunta del día. La coalición liderada por Washington atacó posiciones del ejército árabe sirio presuntamente en defensa de los kurdos. Le preguntamos, ¿qué hace Estados Unidos sobrevolando Siria si el gobierno de Damasco nunca ha solicitado su colaboración en la lucha antiterrorista? Tenemos ya una respuesta, la de Andrés Silva, que dice, cada día está más claro que Estados Unidos lo que hace en Siria es dar apoyo logístico y financiamiento a los terroristas del autodenominado Estado Islámico para derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Muchísimas gracias a este usuario por su respuesta. Así invitamos al resto de nuestra audiencia a que se sume a nuestra pregunta del día. También le cuento que nuestra imagen del día surge en Sudán del Sur. Hoy se conoció la liberación de 311 niños soldados obligados a formar parte de grupos armados que operan en las diferentes zonas de ese país africano. La liberación de estos 311 es la primera fase de un programa que prevé desmovilizar a 700 niños soldados en la región de Yambio. 87 de los liberados este miércoles son niñas, quienes probablemente han padecido vejaciones, incluidos abusos sexuales. Con estas imágenes impresionantes, incluso de una calidad extrema, pero con una triste historia al dorso, nos vamos a la pausa. Regresa a Temas del Día. Nuestro segundo tema, Siria. Nuevos bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos causan la muerte de 100 militares del ejército árabe sirio. Washington alega que los ataques fueron en respuesta a un presunto asalto de las fuerzas sirias a los kurdos. Vamos a ampliar. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el ataque fue defensivo, ya que las tropas progubernamentales habían arremetido contra la base perteneciente a las fuerzas democráticas sirias en las cercanías del Éufrates. No es la primera vez que Estados Unidos y la coalición que lidera ha bombardeado posiciones del ejército árabe sirio y sus aliados en la lucha antiterrorista. Uno de los casos más destacados fue el ataque por error, comillas, de septiembre de 2016, eso fue en Deir ez-Zor, donde fueron asesinados más de 80 uniformados mientras dormían. Nuestras fuerzas tienen el derecho inherente a la autodefensa. No estamos buscando un conflicto con el régimen. Cualquier acción que desvíe nuestras operaciones en curso para vencer el ISIS es una distracción. ¿Pero qué piensa Rusia de estas acciones? Vasily Nevencia, representante del país eslavo ante Naciones Unidas, las calificó de lamentables. Esto es muy lamentable. Plantearemos ese problema durante las consultas de hoy. Preguntaremos qué sucedió. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que ayer, una vez más, se nos negó a hacer una declaración en el Consejo de Seguridad sobre el reciente ataque. Nuestra misión comercial y humanitaria fue dañada en Damasco. Nos ofrecimos a enviar un mensaje, pero se nos dijo que no estaban listos para aceptarla. Y eso es muy lamentable. Esto sucede continuamente en los últimos tiempos. Hicham Wanuso, nuestro corresponsal en Damasco, nos amplía la información. Hicham, nuevas repercusiones. Buenas tardes, Rey. Saludos, amables televidentes. Según informó la Comandancia Central de Estados Unidos de la coalición internacional liderada por Washington para la supuesta lucha contra los terroristas del Daesh en Siria e Irak, aseguró que ha realizado una serie de ataques aéreos contra fuerzas populares aliadas del ejército árabe sirio en la lucha contra los terroristas al este del río Éufrates en la provincia de Deir ez-Zor al noreste de Siria, y que estos ataques aéreos causaron la muerte de más de 100 combatientes. Washington afirma que los ataques se llevaron a cabo para repeler una supuesta agresión por parte de estas fuerzas contra las fuerzas democráticas sirias de mayoría kurda que operan en conjunto con Estados Unidos y la coalición internacional para luchar contra los terroristas del llamado Estado Islámico. Sin embargo, Moscú afirma que el ataque ocurrió contra esta fuerza mientras se realizaba una operación contra uno de los reductos del Estado Islámico en esta zona del país árabe. Y también afirma que las acciones de Washington lo que buscan no es derrotar y luchar contra los terroristas del Daesh, sino apoderarse de las riquezas energéticas del país árabe, sobre todo porque el ataque ocurrió mientras que estas fuerzas se realizaban una operación contra los terroristas del Daesh en las cercanías de uno de los yacimientos de gas más importantes de Siria.
Damasco también ha condenado la agresión, la calificó como un crimen de lesa humanidad y una horrible masacre. Hay que destacar que este ataque coincide realmente con una agresión que llevó a cabo las tropas de la ocupación israelí contra posiciones del ejército árabe sirio en las cercanías de Damasco. Damasco afirma que ambos ataques lo que buscan es ayudar a los terroristas del Frente al-Nusra que están perdiendo la guerra en la campiña de las provincias de Alepo, Hama y Idlib, y también en la zona de Ghouta Oriental, en las afueras de Damasco, para levantar su moral de caída y para también dispersar la atención del ejército árabe sirio, que en respuesta afirmó su disposición de seguir la lucha contra estos terroristas, estos grupos terroristas, y también contra cualquier otra fuerza invasora. El pueblo sirio también condena la agresión y condena la presencia militar ilegal de Estados Unidos en territorio sirio, que asegura va en contra de los intentos de restablecer la paz en Siria y atenta contra la integridad territorial del país árabe, sobre todo porque la coalición actúa en Siria sin el consentimiento de Damasco y fuera del marco legal de Naciones Unidas. Esta no es la primera agresión estadounidense contra las tropas sirias, y ocurrió en el 2016 también contra el ejército sirio en las cercanías del monte Al-Cerda en la provincia de Deir ez-Zor, y también un ataque contra la base aérea de Al-Shairat en la provincia central de Homs, bajo la excusa de utilizar esta base aérea para llevar a cabo ataques químicos contra Han Sheikhoun en la provincia de Idlib. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchísimas gracias, Hicham Wanuso, nuestro corresponsal en Damasco. Ahora le vamos a hablar de otros temas que también son noticias durante esta jornada de jueves. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Y comenzamos con nuestra casa matriz, @TelesurTV. No cesan las lluvias que han azotado a las naciones de Argentina, Bolivia y Paraguay, y que ha dado como resultado inundaciones en varias regiones de estos países. Ahí están las imágenes, no mienten. Carolina Silvestre, en la Argentina justamente, nos dice: con un paro y una movilización, los trabajadores de ANSES exigieron la reincorporación inmediata de los 82 empleados despedidos y denunciaron que la administración Macri avanza con el vaciamiento del organismo de seguridad social, no a las privatizaciones de ANSES. Cristian Salas, en Ecuador, ¿qué nos cuenta? Con 4 votos a favor y 2 en contra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos niega el pedido de medidas provisionales de la CIDH sobre la solicitud de Consejo de Participación en Ecuador. Esto a raíz de la consulta y referendo del domingo pasado en ese país suramericano. Ahora hablamos de España. Vicente Montagut dice: el Sartadi se perfila como el plan B a la investidura de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña, según RAC1, o sea, uno de los medios de prensa de esa región. José Jiménez, desde Colombia, nos cuenta: desde el 11 de diciembre a la fecha se han registrado en Colombia 62 hechos de violencia política a candidatos, actores sociales y líderes de juntas de acción comunal. Una muy triste historia que tenemos que seguir contando. Vamos entonces a avanzar. A continuación, nuestro tema en desarrollo. Proveniente del Japón, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visita Corea del Sur, donde sostuvo un encuentro con el presidente Moon Jae-in. Se prevé que Pence participe incluso en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se van a celebrar en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, a los que va a asistir incluso un alto dirigente del vecino país del norte y una delegación de deportistas también de Norcorea. Nuestra corresponsal Francesca Emanuele nos amplía desde Washington, D.C. Te saludo, Francesca. ¿Qué más se ha sabido sobre esta visita de Mike Pence a Surcorea? Saludos, Rey. Pues ya se reunió el vicepresidente Mike Pence con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien apuntó en esta reunión sobre la delegación de Corea del Norte que participaría en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y así llamó a estos Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos de la Paz. Además, el presidente surcoreano dijo que espera que este sea un escenario que desemboque en conversaciones para finalmente llegar a la desnuclearización de la península coreana.
El vicepresidente Mike Pence no criticó esta actitud conciliadora a nivel público, pero según sus asesores sí lo hizo a nivel privado. Y es que, como hemos visto, el objetivo del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sería dinamitar este escenario de calma que se vive entre las dos Coreas. No en vano, el día de ayer dijo que pronto Estados Unidos revelará las sanciones más agresivas y duras en contra de Corea del Norte. Pues una cuestión más te quería comentar, Rey, que la comidilla aquí en los medios de comunicación en Washington es la posibilidad de que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reúna en un almuerzo con la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Para los medios de aquí esto resulta inaudito, casi ofensivo para los Estados Unidos. Pues este es el concepto de diplomacia que se vive aquí en Washington, Rey. Muchas gracias, Francesca, por el reporte. Hasta muy pronto. Francesca Emanuele desde Washington, D.C. Vamos a recordar nuestra pregunta a Twitter y las respuestas que ya tenemos. Ahí tenemos la pregunta. La coalición liderada por Washington atacó posiciones del ejército árabe sirio presuntamente en defensa de los kurdos. ¿Qué hace Estados Unidos sobrevolando Siria si el gobierno de Damasco nunca ha solicitado su colaboración en la lucha antiterrorista? Vamos a ver qué dice Ricardo. Son piratas imperialistas. Vamos a ver esta otra respuesta, la de Washington. ¿Y por qué no se tumban esos aviones? Una pregunta muy interesante. Alejandra, petróleo. En esa palabra lo encierra todo. Y por último, Pío Montey dice, ¿alguna vez estos asesinos de oficio pidieron permiso para entrar a México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití, Granada, El Salvador, repetido, Panamá, Honduras, Cuba, Vietnam, Corea, Camboya, Laos, Siria, Libia, Irak, Afganistán, Yemen, Ucrania y otras tantas naciones? Una pregunta también muy interesante. Se responde solita. Bueno, lo vamos a dejar con el video web del día, no sin antes agradecerles a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros para responder nuestra pregunta a Twitter. Producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos a Francia, pero una Francia que no es la colorida de siempre. No se ha recuperado de la crecida del río Sena. La capital, París, ahora está cubierta de nieve y muestra un espectáculo único. Esta nación europea, aunque cubierta de nieve, sigue cautivando a cuanto romántico pase por estas tierras, sobre todo estas, las de la Torre Eiffel. Con esas imágenes ponemos punto final a temas del día. Que las disfrute.